Cardiopatías congénitas. Para hablar de cardiopatías congénitas, primero tenemos que saber el correcto funcionamiento del corazón y cómo es la circulación dentro del mismo. Tenemos que tomar en cuenta que el corazón va a bombear sangre a todas las partes del cuerpo. La sangre suministra oxígeno y nutrientes a todo el cuerpo, y esta igual elimina dióxido de carbono y elementos residuales. A medida que la sangre viaja por el cuerpo, el oxígeno se va consumiendo y la sangre se convierte en sangre desoxigenada. La sangre desoxigenada regresa del resto del cuerpo al corazón a través de la vena cava superior y la vena cava inferior, las dos venas principales que llevan la sangre de vuelta al corazón. La sangre desoxigenada entra a la aurícula derecha o a la cavidad superior derecha del corazón. Desde ahí, la sangre fluye a través de la válvula tricúspide hacia adentro del ventrículo derecho. El ventrículo derecho bombea sangre desoxigenada a través de la válvula pulmonar hacia la arteria pulmonar principal. Desde ahí, la sangre va a fluir a través de las arterias pulmonares derecha y izquierda hacia adentro de los pulmones. En los pulmones se incorpora oxígeno y se va a retirar el dióxido de carbono de la sangre durante un proceso de respiración. Después la sangre va a recibir oxígeno en los pulmones y se convierte en sangre oxigenada. La sangre oxigenada va a fluir desde los pulmones de vuelta al corazón por la aurícula izquierda. Esto va a pasar a través de las 4 venas pulmonares. Luego la sangre oxigenada fluye a través de la válvula mitral hacia adentro del ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo va a bombear la sangre oxigenada a través de la válvula aórtica hacia la aorta, que va a ser la principal arteria donde se va a transportar la sangre oxigenada al resto del cuerpo. Una de las cardiopatías congénitas más frecuentes va a ser la comunicación intraventricular. Esto va a pasar cuando existe un cortocircuito de izquierda a derecha por solución de continuidad entre los dos ventrículos, que puede variar de tamaño y de complicaciones. En esta cardiopatía se puede observar una insuficiencia cardíaca cuya gravedad dependerá del tamaño del defecto. La comunicación intraauricular va a producir un cortocircuito de izquierda a derecha y este va a representar el 10% de las cardiopatías congénitas. Este de aquí va a ser un defecto generalmente benigno que va a comunicar a las dos aurículas. En casos graves, como en casos de orificios de 3 a 4 milímetros, va a generar insuficiencia cardíaca e hipertensión pulmonar. Esta suele identificarse al momento de la auscultación por la presencia de un soplo en el foco pulmonar, y en los adultos se habla que puede generar arritmias. La estenosis pulmonar va a ser una cardiopatía obstructiva. Esta va a limitar la salida de la sangre del lado derecho, en especial el flujo del mismo, ya que la válvula pulmonar no va a abrir correctamente y en esta va a encontrarse un estrechamiento de la arteria pulmonar. Esta de aquí va a representar el 8% de las cardiopatías congénitas. Por lo general se asocia a otras malformaciones cardíacas y esta se diagnostica al escuchar un soplo sistólico en el foco pulmonar. De acuerdo con el grado de estenosis, puede generar insuficiencia cardíaca derecha con hipertrofia ventricular del mismo lado. La persistencia del conducto arterioso. Esta de igual manera va a ser un cortocircuito de izquierda a derecha. En la etapa fetal va a existir una comunicación necesaria entre la aorta y la arteria pulmonar, pero tenemos que tomar en cuenta que esta debe cerrarse un poco antes del nacimiento. Si esto no ocurre y se mantiene abierta, genera un lapso de sangre de la aorta al circuito pulmonar. También puede presentarse como un defecto aislado o combinado con otros trastornos obstructivos que van a requerir distintas vías alternas para que el corazón pueda funcionar. A lo largo del paso y del tiempo, esto puede producir una insuficiencia cardíaca.
La tetralogía de Fallot va a ser un cortocircuito de derecha a izquierda con cianosis temprana. Esta tetralogía va a permitir el paso de sangre no oxigenada a la circulación general. Se va a caracterizar por una estenosis pulmonar, comunicación intraventricular, dextroposición aórtica e hipertrofia ventricular derecha. De acuerdo a la gravedad de los defectos, esta puede diagnosticarse temprano en los primeros 6 meses de vida. La coartación de la aorta va a estar caracterizada por un estrechamiento de algún segmento de la luz de la aorta. Esta va a ser más frecuente en hombres y mujeres con síndrome de Turner. Esta obstrucción va a generar un aumento de la presión arterial, generalmente en extremidades superiores y estructuras de la cabeza, y va a generar frialdad en extremidades inferiores. La gravedad de esta va a depender del grado de insuficiencia cardíaca que le acompañe. La estenosis aórtica va a ser una obstrucción de la vía de salida por la válvula aórtica estrecha a la circulación sistémica. Va a generar insuficiencia cardíaca con hipertensión pulmonar. Cardiopatías congénitas. Para hablar de cardiopatías congénitas, primero tenemos que saber el correcto funcionamiento del corazón y cómo es la circulación dentro del mismo. Tenemos que tomar en cuenta que el corazón va a bombear sangre a todas las partes del cuerpo.